Lucas capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 38 al versículo 42. Y vamos a leer todos a una misma voz la palabra de nuestro Señor. La palabra del Señor dice en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Lea en voz alta, por favor. Esa tenía una hermana sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien. Vamos a orar para que Dios nos dé en esta mañana, abra nuestros ojos y nos permita escoger lo mejor. Que usted y yo podamos escoger lo mejor. Y que nada, por nada de este mundo, ni nada de esta tierra, nos dejemos quitar lo mejor que es nuestro Dios. Entonces vamos a orar. Padre, estamos reunidos en tu nombre. En esta mañana hemos venido a este lugar porque tú nos has hecho una promesa. De que, Señor, como tú eres tan grande, ni los cielos, ni la tierra, ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener, Señor. Pero tu nombre está en este lugar. Por eso este lugar es santo, porque ha sido apartado para ti. Pero no solamente tu nombre está en este lugar, sino en la vida de cada uno de nosotros que hemos decidido creer en ti, que hemos visto tu luz y tu majestad. Y tenemos la promesa que toda oración que se levante en este lugar será escuchada y respondida, porque esa es tu promesa. Padre, por eso elevamos nuestra oración a ti. Por eso nos presentamos delante de ti. Porque no podemos estar en mejores manos. No podemos estar en otro lugar mejor. Padre, estando aquí, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos y suelta nuestra lengua, para que podamos contemplar la hermosura de tu majestad, para que nuestro corazón se derrita, Señor, que nuestro corazón se conmueva con tu presencia, con tu voz, para que al escuchar tu voz, Señor, cada día podamos entender y ser fortalecida nuestra fe. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y hemos visto tu mano obrando en nuestras vidas, Señor. Cuando creíamos que estábamos derrotados y que estábamos destruidos, cuando creíamos que ya no había esperanza, apareciste tú, Señor. Tu palabra nos levantó y hoy estamos de pie, gracias a tu bondad y a tu misericordia. Padre, enséñanos hoy lo mejor y que siempre, Dios, nosotros escojamos lo mejor. Gracias te damos, Señor, usa mi vida y habla tú, Señor. Habla tú porque tus palabras son eternas y producen vida, Jesús. Gracias te damos, en tu nombre hemos orado. Amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. La Biblia nos enseña que allí en el tiempo que ministraba en el templo el sacerdote Elí, él no andaba muy bien y no corregía a sus hijos. Él oía la mala fama de sus hijos en toda la nación, pero el sacerdote Elí no hacía nada para corregirlos, ni para decirles que siguieran el camino del Señor. Pero había una mujer llamada Ana. Ella tenía un esposo que se llamaba Elcana, y Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y entonces Penina tuvo hijos con Elcana y Ana se sentía muy triste. Se sentía acongojada. Ana se sentía desilusionada. Y entonces dice que un día que fueron a ofrecer en una fiesta, ella entró al templo y comenzó a orar. Y comenzó a decirle, Señor, si tú ves mi condición y tú, Señor,
me miras y me quitas esta aflicción de no poder tener hijos, entonces el hijo que yo tenga lo consagraré a ti. Y era tal su clamor y su entrega con Dios que el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, porque solamente le veía mover los labios, pero no escuchaba sus palabras. Pues la intención de la oración de Ana no era que la escuchara el sacerdote Elí, sino que la escuchara el Dios de los ejércitos, que la escuchara el Dios eterno. Y entonces el Señor la escuchó y Ana quedó embarazada y luego trajo ese hijo al templo, tal como se lo había prometido al Señor, después de cuidarlo, después de ya, y se lo entregó al sacerdote Elí, y el sacerdote Elí lo colocó allí en el templo. Y algo que pasó allí con Samuel, se llama el hijo de Ana, algo que pasó con Samuel es que él no conocía a Dios, pero estaba en el templo de Dios. Él nunca había escuchado la voz de Dios, pero estaba en el templo de Dios. Y entonces él servía en el templo, pero no había escuchado la voz de Dios, no lo conocía. Él se dedicaba a servir al Señor. Y una noche, dice allá en el primer libro de Samuel, que escuchó una voz que lo llamaba Samuel, Samuel. Y él se levantó deprisa y fue a buscar al sacerdote Elí y le dijo, ¿me necesitas? Y él dijo, no, y volvió a acostarse. Luego volvió a escuchar la voz y volvió a levantarse. Y entonces el sacerdote Elí comprendió que no, que era Dios que quería hablar con Samuel y le dijo, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es algo que usted y yo debemos hacer todos los días. Es la disposición de nuestro corazón por sobre todas las voces, por sobre todos los mensajes que nosotros deseemos escuchar, necesitamos escuchar a nuestro Dios. Y al igual que Samuel, algo que estaba pasando, y lo describe el libro allí de Samuel, es que la lámpara del Señor se estaba apagando. Porque ni Elí, el sumo sacerdote, ni sus hijos estaban cumpliendo con lo que Dios estaba demandando. La luz que había sido puesta en Israel se estaba apagando. Pero el Señor se encargó de levantar un hombre para que esa luz no se apagara. ¿Será usted ese hombre, esa mujer que Dios está levantando en este tiempo para que la luz del Señor no se apague? Mientras que hay muchos hombres que no hablan de parte del Señor, que hablan engaño y que su corazón está inclinado solamente hacia el dinero. ¿Será usted uno de los hombres que Dios o de las mujeres que Dios va a levantar para no dejar que esa lámpara se apague, para que alumbre? La iglesia está puesta como luz y la iglesia está puesta como sal de la tierra. Por eso el clamor que vamos a levantar el 13 de abril, vaya, no se quede en su casa, vaya, lleve una camiseta blanca, una camiseta de Colombia y vaya con toda la disposición de ganarse una persona para Cristo. Y entonces dice allí que Samuel se levantó y de ahí comenzó Dios a hablar a través de Samuel, corrigió al sacerdote Elí, a sus hijos, y de ahí comenzó también Samuel una escuela de profetas. Dios lo llamó para anunciar su mensaje. Así que cada vez que usted tenga la oportunidad, no deje de escuchar la voz de Dios y de hacer lo que Él le dice. Entonces, la iglesia es un lugar desafiante para el hombre. Es un lugar donde usted y yo somos desafiados. ¿Por qué? Porque usted viene aquí a este lugar y aquí no va a escuchar un mensaje natural. No va a escuchar un mensaje que le va a dar solamente herramientas para superar una crisis o cómo resolver un problema o cómo manejar sus finanzas. No, el mensaje que está dado de parte de Dios para la iglesia es un mensaje que siempre lo va a desafiar y va a desafiar su mente, su pensamiento, va a desafiar todo su ser. ¿Por qué? Porque aquí usted va a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios va a hacer que su mirada deje de estar puesta en la tierra para que comience a mirar al cielo, hacia lo eterno, para que deje de pensar solamente en el hoy, comience a pensar
en el mañana, comience a pensar en la casa del Padre y su ser manifieste un poder superior. La iglesia es el lugar donde usted es retado, porque aquí no vinimos a aprender a vivir una vida natural ni terrenal, sino una vida sobrenatural, una vida dirigida por el poder del Señor. Ese es el reto, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando usted y yo vivimos de acuerdo a esa palabra, ¿sabe qué sucede? Cosas maravillosas, cosas poderosas. ¿Usted está viviendo de esa manera? ¿Estamos viviendo de esta manera? Y entonces dice aquí que un día iba Jesús con sus discípulos. Iba caminando, cuando de repente se encontró a una mujer. Entró a una aldea y se encontró a una mujer. ¿Cómo Jesús encontró a sus discípulos? ¿Cómo se encontraba a los enfermos? ¿Cómo se encontraba a los endemoniados? Jesús, cuando llegó allí en Belén, luego cuando se crió en Jerusalén, en Nazaret, Él dijo, voy aquí, voy a buscar un local, voy a alquilar un local y voy a abrir aquí, voy a colocar, se hacen oraciones, milagros, se enseña a expulsar demonios, se hacen discípulos, ¿sí? No, ¿qué hacía Jesús todos los días? La Biblia dice que Él primero se levantaba, hablaba con el Padre y luego decía, vámonos, y salía. Y comenzaba a caminar. Una vez leí que Jesús caminaba aproximadamente como 20 kilómetros al día. Porque Él salía por las aldeas, salía por los pueblos, decía, vamos allí. Y entonces en ese caminar, en ese ejercicio, se encontraban con las personas que necesitaban escuchar la voz de Dios, porque esa era su misión. Y aquí encontramos que Jesús iba caminando. Ahora piense por un momento, ¿cuánto usted camina al día? Usted generalmente tiene que salir de su casa, ¿sí? A realizar las actividades diarias, las actividades cotidianas. Pero en ese caminar, usted está consciente que puede hacer la obra de Jesús, que allí va a encontrar personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, personas que necesitan ser libres, que necesitan recibir el consuelo que viene de parte de Dios. Lo primero que el Señor nos está enseñando aquí es que la iglesia debe salir a caminar, debe salir a mostrarse, debe salir a anunciar que hay un Dios verdadero, que hay una esperanza, que hay un poder superior. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió a anunciar el reino de los cielos. Y usted y yo, aunque vivimos en Colombia y tenemos un presidente y tenemos leyes, y aunque este mundo está gobernado por Satanás, usted y yo vivimos en el poder del reino de los cielos, en la verdad eterna que derrotó al poder de Satanás y de sus demonios, en el poder eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad por la cual usted y yo vivimos. No por lo que diga este mundo, sino porque nosotros somos extranjeros y peregrinos. Usted y yo ya no pertenecemos a esta tierra. Usted y yo, nuestro pensamiento, nuestro deseo es Él. Le pertenecemos al Señor y un día estaremos con Él. Mientras que estamos en este mundo, dijo Jesús, mientras que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras que usted va a la tienda a comprar lo del almuerzo, lo del desayuno, usted es luz del mundo, iglesia. Mientras que usted va al trabajo, usted es luz del mundo. Mientras que está en el trabajo, cuando regresa, cuando va a estudiar, usted es luz del mundo, no puede dejar. Y dice allá en Primera de Juan que las tinieblas no se mezclan con la luz, que la luz hace que las tinieblas retrocedan, que la luz brilla en medio de la oscuridad. Y esa es la iglesia del Señor, la iglesia que el mundo está y la creación está esperando y anhelando que se manifieste. Y entonces, ¿cómo usted va a encontrar aquí a personas para evangelizar, para ser discípulos? ¿Cómo? Saliendo. Cuando usted vaya, de verdad, usted acérquese y dígale, Señor, permíteme conocer a alguien para hablarle de ti, o las personas que usted ya conoce. Que usted pueda hablarles del Señor Jesús. Y entonces miren que aquí en el versículo 38, iba Jesús y se encontró a Marta. Y Marta lo recibió en su casa. ¿Por qué Marta llevó a Jesús a su casa? ¿Quién era Jesús? Y si usted en su casa juicioso lee los capítulos anteriores, mire lo que dice
lo que dice Lucas de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 32. Mire lo que está mostrando Lucas de Jesús. Porque usted y yo nos reunimos un domingo después de trabajar toda una semana, de madrugar, de gastar nuestra vida. ¿Por qué nos reunimos en un domingo? ¿Usted por qué no se quedó en su casa durmiendo? ¿Por qué no se fue a hacer ejercicio? ¿Por qué no salió a pasear? ¿Por qué? Y no es porque no tuviera dinero. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué? Hay algo que usted ha elegido hacer, pero no nos conformemos solamente con eso, ya lo vamos a ver. Usted ha elegido y ha elegido bien y lo felicito porque ha vencido. Y si usted está ya conectado a través de las redes y tiene la oportunidad de congregarse, hágalo. Porque a través de las redes usted va a crecer, va a entender la palabra. Pero ¿cómo va a hacer para imponer las manos? ¿Cómo va a hacer para echar fuera demonios? ¿Cómo va a saber la necesidad de su amigo, de la persona que está a su lado? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser instruido? ¿Cómo va a ser formado? ¿Cómo va a saber qué es lo que no le agrada a su corazón? Cuando nos congregamos experimentamos eso. Somos transformados por el Señor. Y entonces dice aquí, ¿quién es Jesús? Y mire lo que dice Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 32. Pero antes de leer el versículo 32, leamos el versículo 3. Lucas le está escribiendo. Lucas es un hombre griego que conoció el Evangelio. Y Lucas conoció a Jesús y él siendo médico, él no quería, dice que tenía un amigo al cual quería mucho. Y Lucas no le dijo, mire, yo sé que usted sufre de gastritis y entonces quiero recomendarle esta receta. Mire, por la mañana mastique una hoja de menta, tómese 6 vasos de agua. No, Lucas siendo médico y él hubiera podido hacer un escrito de un estudio y haberlo publicado acerca de las plantas medicinales, de cómo cuidar la piel. ¿Sabe lo que le escribe a Teófilo? Versículo 3. Me ha parecido también a mí, a Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Miren, ¿a qué se dedicó Lucas? A investigar. ¿De quién? De Jesús. Él conoció a Jesús y dijo, esto lo tiene que conocer Teófilo, mi amigo, esto lo tiene que conocer para que conozcas, y se dedicó a investigar con diligencia y comenzó a escribir en orden lo que ya había escuchado. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo había sido instruido en el Evangelio, pero Lucas quería llevarlo más allá. Y para eso usted y yo venimos a la congregación, venimos a la iglesia. Para eso usted y yo estamos aquí. Porque el deseo que tiene el Señor es que usted y yo avancemos, que no nos quedemos en el mismo lugar. Anhele el reino de los cielos, anhele ser usado por el Señor, anhele manifestar la gloria y el poder de Dios. Anhele, iglesia, ver a las personas transformadas por la verdad y por el Evangelio. Ahora sí, leamos el versículo 32. Mire lo que dice. Aquí está hablando Zacarías. Luego de que el Señor, él está en un momento de oración. Zacarías es el sacerdote, el papá de Juan el Bautista. Y entonces, perdón, él no está hablando, sino que le está hablando el ángel y le está diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué le está diciendo el ángel a Zacarías? Mire lo que le está diciendo. Primero, perdón, no, está hablando con Zacarías. Sí, es que también le dijo a Zacarías, pero aquí está hablando es con María. Sí, porque Zacarías no podía quedar embarazado. Dice, sí, porque dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, está hablándole a una mujer, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Mire lo que está diciendo. María era una mujer,
una jovencita desposada, y estaba allí en su casa. Y cuando se le aparece el ángel y le dice, mire, María, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo y llamará su nombre Jesús. Y dice el versículo 32, y este será grande. ¿Cómo ese niño que iba a tener María, qué iba a ser? Grande. ¿Por qué? Porque será llamado hijo de quién. Es decir, que como cuando Marta llevó a Jesús a su casa, ¿a quién estaba llevando? Al más grande. Y además, ¿a quién más estaba llevando? Al Hijo del Altísimo. Usted y yo somos conscientes de que en esta mañana usted y yo estamos aquí. Y que delante de nosotros, no yo, sino el Señor está aquí. Y que Él es el más grande. Y que es el Hijo de Dios. Y mire lo que dice. Y llamará su nombre Jesús. ¿Cómo se llama el más grande? ¿Cómo se llama el más alto? ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Además, ¿qué iba a ser este niño? El rey. El rey de reyes, lo dirá Apocalipsis. Lo dirá Juan allá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por encima de Jesús no hay nadie. Por encima Él es el Rey eterno. Él es el que gobierna con poder y autoridad. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahora leamos el versículo 67. Tal vez Marta invitó a su casa a Jesús y no sabía todo esto. Ella conocía las Escrituras. Ella conocía lo que enseñaba Moisés. Y dice, versículo 67, y Zacarías, ahora sí, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Por qué estaba alabando Zacarías a Dios? Porque había levantado un Salvador. Cuando usted lleva a Jesús a su casa, así como lo hizo Marta, está llevando ¿a quién? Al Salvador. ¿Y qué hace un Salvador? Salva, libera, restaura, redime, hace que el mal retroceda, detiene el brazo del que está oprimiendo. Liberta de los enemigos. Eso hace el Salvador. ¿Será bueno llevar a Jesús a la casa o no? ¿Será bueno que cuando usted lo inviten, se le diga, Jesús, hoy no, dentro de 8 días, viene y me visita? ¿Sí? O cuando usted llega a una casa, está llegando Jesús. Y entonces dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Cuando usted conoce a Jesús, ¿qué hace Jesús con su vida? ¿De quién lo libra? De sus enemigos. ¿Y de quién? Y de la mano de todos los que ¿quién? Lo aborrecen, lo odian, lo quieren matar, lo quieren destruir. ¿Para qué el Señor hace esto? Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Versículo 74, ¿qué? Que librados de nuestros enemigos. ¿Qué quiere hacer Dios? Librarnos de nuestros enemigos, y ya lo hizo. ¿Quién lo hizo? Jesús. No es el hombre, no es la iglesia, no es la religión, no es la teología, no son los argumentos, no es el brujo, el hechicero, no es el astrólogo, el espiritista, el adivino, es Jesús el que nos libra de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que se vaya el temor y sin temor usted pueda servirle al Señor. Cuando usted lleva a Jesús a su casa, aquí estamos viendo que Lucas nos presenta una casa y Lucas nos va a contar lo que pasó cuando Jesús llegó a esa casa y cómo reaccionaron las personas. Pero si cambiamos el escenario de esa casa, hoy usted y yo estamos no en nuestra casa, sino en la casa de Dios. Y Él está presente. Pero cuando usted después, en unos momentos, usted se vaya a su casa, ¿dónde va a quedar Jesús? Jesús irá con usted y usted le dirá, no, Jesús, solamente en la iglesia nos vemos. Solamente en la iglesia tenemos comunión, ahí sí nos conocemos.
Es parecido como a las relaciones de hoy de los muchachos. Por WhatsApp se hablan, por las redes, y se ven de frente y a veces nos pasa con Jesús. Aquí somos cristianos, pero ya cuando nos estamos acercando al lugar donde vivimos, cuando estamos con nuestros amigos, nuestros compañeros, eso pasa en otros lados. Y dice, Jesús es el Salvador, Jesús es nuestro Señor, y Jesús irá con usted a su casa, si usted lo lleva, claro que sí. Entonces mire lo que está diciendo aquí. ¿Quién es Jesús? Ya hemos visto que Jesús, ¿quién es? El más grande, el más alto, el todopoderoso, el Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos liberta de la opresión de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que usted no tenga ningún temor. O sea que si una persona no sirve, ¿cómo está? Bajo el temor. Está bajo el temor. ¿Qué lo detiene de servirle al Señor? ¿Qué lo detiene de entregar su vida para Dios? ¿A qué le teme? Ahora, acompáñame al capítulo 2, versículo 25. Dice así. Dice que ya Jesús nació y fueron a presentarlo en el templo. Y dice que había un hombre, leámoslo, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Había un hombre en dónde? En Jerusalén. ¿Y qué características nos da de este hombre? Era que justo, piadoso, es decir, que tenía fe, amaba al Señor y esperaba, tenía una promesa dada por Dios. ¿Cuál? Que Dios iba a traer consuelo a la nación, que Dios iba a traer a alguien que le iba a quitar el dolor, la iba a libertar a la nación. Jesús no solo liberta a hombres, Jesús liberta a naciones. Por eso un motivo más para ir a orar el 13 de abril, sábado 13 de abril. Vamos a orar. Esto puede cambiar. Y este hombre Simeón, si usted confía en Dios y confía en la promesa de Dios, usted va. Si usted dice, no, esto no pasa nada, pues tristemente verá cómo la palabra de Dios se cumple en los que creen y esperan la promesa del Señor. Y entonces dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Usted espera la consolación de Bogotá, la consolación de Colombia? Se llama Jesús, ya vino. ¿Sabe por qué Bogotá y Colombia está así? ¿Sabe por qué? Por nosotros. Porque nosotros no estamos viviendo en la promesa de Dios. Nos hemos olvidado de su palabra y de su verdad. No hemos mostrado la luz. No hemos mostrado el reino de los cielos. Y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Imagínense esa promesa tan grande que él tenía. Dios le dio un privilegio a este hombre que antes de morir, ¿a quién iba a ver? Al ungido, al que Dios había enviado para salvar, a Jesús. ¿Y cuándo lo vio Simeón? Cuando Jesús tenía 33 años, cuando murió en la cruz, cuando resucitó de entre los muertos, cuando era un bebé. Cuando era un bebé llevado por sus padres. En ese momento, él vio a la consolación, vio la promesa. Y esa es una función de la iglesia, mostrar a Jesús. Y que usted y yo lo podamos ver ¿cómo? En las películas, en los cuadros, en los retratos. No, que usted y yo lo podamos ver cuando a través de la palabra. Y que esa palabra se haga vida y que usted lo pueda ver todos los días. Y que confíe en el Señor. Y dice, él estaba en la casa, o estaba en otro lugar, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Imagínense
Él estaba en un lugar y el Espíritu Santo le dijo, vaya al templo, vaya que llegó la hora. Es el momento de encontrarse. Hoy usted vino aquí movido, ¿por qué? ¿Qué lo movió para venir al templo? ¿Qué lo movió para venir aquí? ¿Lo obligaron? Algunos sí. Pastor Alejandro hace un momento lo dijo, no lo deje en la casa, tráigalo. Sí, no lo deje en la casa. ¿Por qué? Porque aquí va a escuchar un mensaje eterno, un mensaje que puede transformar su vida, un mensaje que puede y que quiere Dios transformar la vida de todo aquel que lo escucha. Y entonces dice que él, movido por el Espíritu Santo, tomó en sus brazos. Y lea conmigo, por favor, lea conmigo el versículo 29. Él tiene en sus brazos a Jesús y hablaba a Dios y le dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios le cumplió a Simeón y ahora él, ¿qué anhelaba? Señor, dame la pensión para poder irme a viajar cada mes. ¿Sí? Él anhelaba, Señor, dame la casa. Señor, yo quiero vivir en el palacio de Herodes. ¿Cuál promesa le había dado el Señor? Que antes de morir iba a haber la salvación, al que traía la restauración. Y dice, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Miren, él dijo, Señor, gracias, ya puedo morirme en paz. Por eso una persona que muere confiando en el Señor sabrá que cuando muere, parte de esta tierra, ¿a dónde va? Allá lo está esperando el Señor. Allá lo está esperando en el paraíso para darle descanso. El Señor no miente, iglesia. El Señor cumple sus promesas. Y miren, este hombre movido vio la salvación del Señor, vio la restauración. ¿En quién? En Jesús. Ahora leamos el versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué han visto sus ojos? ¿Qué han visto mis ojos? La salvación del Señor. Ahora volvamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y entonces mire a quién llevó Marta a su casa. Ella no conocía todo lo que usted y yo estamos conociendo, pero de algo tiene que estar seguro, es que cuando usted ora hay alguien que lo está escuchando. Y es Dios. La Biblia dice que el que ora debe hacerlo conscientemente de que Dios galardona a los que lo escuchan. Debe hacerlo conscientemente y con fe. Y entonces Marta llevó a Jesús a su casa. Y en el pueblo de Israel, las encargadas de hacer todo lo de la casa eran las mujeres, porque los hombres salían desde muy temprano a conseguir el pan, el alimento, todo, a trabajar. Y cuando volvían, las mujeres estaban ahí. Por eso la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Es la mujer la que está ahí, atenta de todo lo que pasa en su casa, de sus hijos, de los alimentos, del orden, todo. Y entonces dice que Marta llegó allí, llevó a Jesús. Y Marta, versículo, dice aquí, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces llegó Jesús, llegaron todas las personas que iban con él. Y dice que la hermana de Marta, María, se sentó a escuchar lo que Jesús hacía. Cuando Jesús llegaba a una casa, ¿qué hace? Y se ponía a hablar. Si sabe la última de Pedro. ¿Sí sabe? ¿Qué hacía Jesús cuando llegaba a una casa? ¿De quién hablaba? Del reino de los cielos. Y comenzaba a hablar. ¿Usted se imagina tener a Jesús en la casa hablando, enseñándonos algo particular de Lucas? Es que él cuenta la historia, pero casi nunca nos dice lo que enseñó Jesús.
Tremendo. ¿A usted le gustaría saber qué estaba enseñando Jesús en ese momento? Sí. Un día le preguntaremos. Nos tocaría preguntarle a las otras personas que estuvieron presentes en ese lugar, a los otros discípulos, los que nos cuentan el Evangelio, Mateo o Marcos. Y entonces dice que María, al escuchar a Jesús, se sentó y estaba atenta a lo que él decía. Estaba atenta. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? El que tenga oídos para oír, oigan. Y en Apocalipsis dice, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es una cualidad de la iglesia el tener los oídos atentos a la voz de su Señor. Marta también estaba ya escuchando lo que Jesús decía. Ella por ahí escuchaba algo. Usted no le va, en la época de la pandemia, cuando uno se conectaba virtualmente, colocaba ahí la transmisión del culto y comenzaba a oír, pero uno decía, bueno, mientras tanto va a lavar la loza, va a comenzar a hacer oficio. ¿Y en realidad estaba escuchando? No, estaba haciendo que el tiempo, diciendo, sí, ya cumplí, pero no estaba atento a lo que Jesús estaba haciendo. Y eso le pasaba a Marta, versículo 40, pero Marta estaba ¿cómo? O sea, estaba preocupada, estaba pensando, ahora cómo atiendo a Jesús, qué le voy a dar, qué es lo que más le gusta. Yo no sé si le gusta frío o caliente, no sé si le gusta el tinto o le gusta el chocolate, yo no sé si le gusta el pan o le gusta la arepa. Marta estaba preocupada. ¿Será que le gusta tomar en vaso de plástico, de vidrio o de porcelana? No sé, ¿cómo le sirvo a Jesús? Ella estaba ocupada. Y usted se ha puesto a pensar, si Marta no hacía esto, ¿quién atendía a Jesús y a los invitados? ¿Se estaba bien lo que estaba haciendo Marta? Claro, pero que no era el momento. No era el momento, porque el que estaba ahí, ¿quién era? El más grande, el Altísimo, el que tiene la palabra que sana, que restaura, el que tiene la palabra que da vida. Ese es el momento no de Marta, sino es el momento de Jesús. Es el momento de escuchar las palabras de sabiduría que salen de su boca, las palabras de revelación del reino de los cielos. Es el momento de escucharlo a Él, no de ocuparse en hacer. ¿Qué estaba distrayendo? Miren, Marta estaba ¿cómo? Preocupada, estaba muy ocupada en muchos quehaceres. Y acercándose, le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta estaba tan ocupada sirviendo en sus quehaceres que había dejado a un lado ¿a quién? Al Señor. Y a veces como iglesia nos pasa lo mismo. Estamos tan ocupados en el quehacer de la iglesia. Estamos tan ocupados en cada ministerio. Estamos preocupados de que todo salga bien. Estamos preocupados de organizar las sillas, de limpiar todo, del sonido, de los instrumentos. Estamos tan ocupados de tantas cosas en el servicio que no está mal. Pero nos olvidamos de quién. Que ahí está Jesús. Y que Jesús está hablando. Y en medio de ese servicio nos está distrayendo ¿de quién? De escuchar la palabra del Señor. Nos distraemos de escuchar la palabra del Señor. Pero ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué es más importante? ¿Lo que usted hace o las palabras del Señor? ¿Jesús está solamente aquí en este lugar o está en su casa? ¿Y cuántas veces en su casa el Señor le ha querido decir, venga, siéntese y hablemos un rato? ¿Cuánto tiempo estamos escuchando al Señor? Y nos sentamos a sus pies y dejamos eso, los quehaceres. ¿Se harán los quehaceres? Sí. Pero en el momento que Jesús habla, no. ¿Y sabe que la iglesia está sufriendo de eso? Está tan ocupada que ya no le queda tiempo de escuchar al Señor de la iglesia, a su Salvador. Se ha olvidado, se ha perdido ese tiempo. Se ha olvidado, preferimos que el Señor hable, sí, pero yo estoy haciendo otra cosa y ahí lo voy escuchando. ¿De verdad está escuchando? No está escuchando. Había algo que había distraído a Marta. ¿Qué era? Su servicio. El servir. Y estaba sirviéndole a quién? Estaba preparando todo para servirle a Jesús. Y entonces cuando ella estaba sirviendo, se atrevió a juzgar a su hermana y a decirle, maestro, cuando usted deja de escuchar a Jesús, se dedica solo a servir, va a llegar un momento en que se va a ver tan atareado
que va a manifestar lo que le pasó a Marta. Dice, Marta, Marta, le dice Jesús, versículo 41, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando usted sirve y sirve y sirve y sirve y no se sienta a los pies de Jesús, le va a pasar algo. Se va a afanar y se va a turbar. En otras versiones no va a decir turbada, sino ansioso. Ansioso. Va a estar ansiosa. Va a estar, Marta, ¿cómo ve Jesús a Marta? Marta, estás ansiosa, estás estresada. Marta, estás muy ocupada. Marta, Marta, Marta. Tal vez aquí, no sé si haya una Marta o una María, pero sabemos que si está Jesús y está usted y estoy yo. O usted está como Marta o está como María. O está a los pies de Jesús escuchando sus palabras, o está muy ocupado, atareado y angustiado, ansioso, ansiosa para hacer la obra de Dios. Cuando una persona sirve y sirve y sirve tanto, sin estar a los pies de Jesús, juzga al que no sirve. Juzga al que dedica tiempo para estar con el Señor. Juzga y se atreve a decirle, Señor, mándalo acá para que sirva. Mire que no está haciendo nada, pero en realidad no está haciendo nada. En realidad no está haciendo nada. Y dice Jesús, versículo 42, lea esta primera frase conmigo. Ante esas ocupaciones, usted puede decir, pero si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Pero si yo no limpio, ¿quién limpia? Pero es que si yo no organizo, ¿quién organiza? Ahí está la historia de un rey que amaba mucho a su esposa. La amaba con todo y le prometió darle lo mejor y su esposa se muere. Y el rey comienza a construir una casa y dice, voy a hacer la mejor tumba. Yo se lo prometí a mi esposa. Y dice, y comenzó a construir y hizo una edificación hermosa, pero como duró tantos años, se olvidó el propósito por el cual la estaba haciendo. Cuando un día iba caminando dentro de la edificación y se tropezó con una caja, era el ataúd de su esposa. Y en ese momento recordó el propósito de lo que estaba haciendo. Usted y yo tenemos un propósito aquí en esta tierra. Y tenemos un propósito al venir a la iglesia. Nuestro propósito no es hacer, es Jesús. La razón de su vida, la razón de mi vida es Jesús. Y entonces Jesús le dice, versículo 42, léalo conmigo en voz alta, pero solo una cosa es que, solamente una cosa es necesaria. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 6 está predicando y les dice, ustedes dejen de buscarme para que les dé pan, para que les llene la barriga? No me busquen por eso. Búsquenme por algo más grande, trabajen por algo más grande, algo que no perece. Y entonces dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les dijo Jesús? Esto es lo que quiere, esta es lo que tienen que hacer. Crean en el que Él ha enviado. Crean en el que Dios envió. Una cosa es necesaria. ¿Qué es lo único que es necesario para usted y para mí hacer? ¿Dejar de servir? No, hacer lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Sentarse a escuchar la voz de Dios para saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Es necesario que usted y yo como iglesia del Señor nos sentemos y saque tiempo valioso para estar con su Señor. ¿Por qué se acaba un hogar? ¿Por qué se acaba una familia? ¿Porque se acaba el dinero? Sí, el dinero es capaz de matar el amor. Hace poco, el año pasado, usted vio como una pareja de dos hombres, una pareja de dos famosos, se acabó. Shakira y Piqué. ¿Qué les faltaba a ellos económicamente? Lo tenían todo. ¿Qué les faltaba en sus emociones? ¿Qué les faltaba? Tenían hijos, casa, todo lo que quisieran. Lo podían comprar, lo podían adquirir. Entonces, ¿por qué se les acabó? Porque se olvidaron el uno del otro. Perdieron lo más importante. Y la palabra principal de esta porción es esta. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. ¿Qué hizo María? Escogió la buena parte. ¿Cuál es la razón, el fundamento de esta porción? Es que usted escoja, que yo escoja la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte?
¿Cuál es la mejor parte? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted escoja? Por eso envió a su Hijo, para que usted se siente a los pies de Jesús y lo escuche hablar. Para eso envió a su Hijo, para que usted reciba revelación del cielo, para que usted escoja. Él no va a escoger por usted, ya lo envió. Ahora es usted el que debe decidir estar a los pies de su Señor, a los pies de su Creador. Ahora es usted, soy yo el que escojo estar ahí, dejar todo a un lado, para estar delante del Señor y escucharlo hablar. Usted está aquí y se supone que aquí estamos escuchando la voz de Dios, las palabras, el mensaje de Dios. Pero cuando dice Marta, Marta, estás ansiosa y perturbada, es como si en su cabeza tuviera un caos. Es como si en su cabeza tuviera muchas voces. Eso es estar perturbado. Está escuchando tantas cosas, tantos pensamientos, tantas ideas, que cuando habla el Señor, no se escucha. ¿Qué tiene que hacer? Sentarse y dejar que esas palabras, dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué lo está preocupando? ¿Qué lo hace poner ansioso? ¿Qué es lo que le quita el estar a los pies del Señor? Una sola cosa es necesaria. Debemos escoger como iglesia lo mejor. Acompáñenme un momento a Lucas capítulo 8. ¿Qué pasa si usted y yo no escogemos lo mejor? Jesús enseña en la parábola del sembrador y lo dice muy claramente. Que cuando el sembrador esparce la semilla, y como el terreno era tan grande, ellos llevaban el saco de semillas y lo arrojaban así, y por eso las semillas caían en diferentes lugares. ¿Sí? Es un método de siembra así, para que alcance mayor terreno. Porque una vez un muchacho, estábamos estudiando la palabra y dijo, no, es que el que sembraba no sabía sembrar, porque dejó caer semillas en el camino. No, sí sabía sembrar. Y la semilla, sino que era esa forma de esparcirla. Lucas 8:14, una semilla, esa semilla cayó ¿entre qué? Entre espinos, capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oye. ¿Quiénes? Miren, la semilla que cae entre espinos, ¿quiénes son? Por favor, lean, por favor. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que caen entre espinos? La semilla que cae entre espinos, ¿quiénes son? ¿Usted y yo estamos oyendo? Somos semilla. ¿Pero qué pasa? Pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cómo estaba Marta? Estaba sirviéndole a Jesús en su casa. Lo invitó a la casa. Imagínense, tener a Jesús en la casa es lo mejor. Todo cambia. Si hay tinieblas, se van porque llegó la luz. Si hay tristeza, hay depresión, Jesús es la alegría de nuestra vida. Y entonces dice allí que yéndose son ahogados por los afanes. Jesús está hablando, está enseñando. ¿Y qué está haciendo Marta? Está distraída, está ocupada, está preocupada. Su pensamiento, su corazón está en los platos, en las ollas, está en la escoba, está en el alimento. Ahí está su vida, en el mundo, en las riquezas. Aquí Jesús lo dijo. Las riquezas y los placeres de la vida que Él está evitando. ¿Qué placer es mejor que estar a los pies de Jesús? Yo le garantizo que usted no experimentará un placer mayor que escuchar hablar a su Creador y rendirse ante Él, dejar que sus palabras conmuevan su corazón y su vida. Pero dice que yéndose, son ahogados. ¿Qué está ahogando su vida? ¿Qué lo está perturbando? ¿Qué lo está distrayendo? ¿Qué es? Usted sabe qué debe hacer. Escoja lo mejor. Si usted no escoge estar a los pies de Jesús, ¿cómo va a continuar su vida? Turbado, angustiado, ansioso.
Va a escuchar, va a tener un caos en su ser. Y no va a escuchar al Señor aunque sirva en la iglesia. Porque no podemos cambiar la palabra de Jesús por lo que yo hago. Es Jesús el que me da las indicaciones correctas para hacer lo que yo hago. Perturbada estás, Marta. Mucho ruido hay en ti. Es hora de calmarnos y de venir a los pies de Jesús. Estás ansiosa, afanada. ¿Tiene miedo del futuro? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Usted un día se va a morir. El pueblo de Israel cuando está en el desierto decía, ay no, ¿y ahora qué vamos a hacer? En esa tierra prometida hay gigantes y van a matar a nuestros hijos y les va a ir mal y los van a acabar y vamos a desaparecer. ¿Sabe qué pasó con esa generación? No entró. ¿Sabe qué pasó con sus hijos? Se cumplió lo que habían dicho sus padres, los miedos, los temores. Ellos fueron los que poseyeron la tierra. Ellos fueron los que conquistaron y recibieron la promesa del Señor. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar y escuchar las palabras de Jesús que escuchar nuestro pensamiento y lo que nos dice el mundo. Es mejor escuchar y atender la palabra del Señor, porque la vida del justo es como la aurora que va en aumento. Usted y yo no vamos hacia abajo. Usted y yo vamos hacia arriba, hacia la casa del Padre. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de arriba. Por eso Jesús, él dijo, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo de Dios que vino del cielo. ¿Y a dónde quiere llevarnos Jesús? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, volveré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que quiere el Señor, iglesia, que su confianza, que su amor, que su fidelidad, que el deseo de su corazón sea solo para Él, no para nadie más. Pero los afanes de este siglo, el afán de la riqueza, los placeres de este mundo intentarán distraerlo y que usted se ocupe tanto en lo que anhela y desea su corazón, que se olvide de estar a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es? Acompáñame un momento, por último, al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios había instituido a un hombre como rey y le había dado unas órdenes. Dios había permitido que Saúl, un hombre alto, apuesto, más alto entre todo el pueblo, no había otro como él, que también profetizara. Lo había puesto, lo sacó allá de donde estaba escondido para colocarlo adelante. Y sabe, Dios le dice, vaya y derrote a los enemigos, a los que quieren destruir a mi pueblo. Y tiene que matar a todos, no tiene que dejar a nadie vivo. Y sabe que allí Saúl perdonó al rey, perdonó las ovejas, las vacas, todo lo mejor. Y dijo, no, es que el pueblo dijo que lo quería, pues yo obedecí al pueblo. Y entonces cuando llega el profeta Samuel le dice, primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Mire lo que le está diciendo. No, es que esas vacas, esas ovejas es para hacerle un sacrificio al Señor. No, pero es que yo estoy sirviendo, yo organizo las sillas, yo limpio, trapeo, barro, brillo el piso. Yo arreglo la Santa Cena, lavo las copas, les echo vinagre, las desinfecto, preparo el jugo, el pan, yo organizo todo. Yo canto, yo predico, yo hago grupos, pero he estado a los pies del Señor. ¿En qué se complace Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de usted y de mí? ¿En los holocaustos?
en que usted haga sacrificios, en que yo traiga sacrificios o en que yo obedezca las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y el prestar qué? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Dios qué quiere? Señor, pero yo ofrendo, yo diezmo, yo doy primicias, yo hago pactos, yo doy de todo. ¿Eso le agrada al Señor? Si usted lo hace, no deje de hacerlo. Pero eso es lo que Dios quiere. ¿En qué se complace Dios cuando usted viene? En que lo escuche, que le preste atención y que viva por su palabra. Señor, ya cumplí, ya oré, ya me levanté, ya leí, ya. Y el Señor, ¿qué le dijo? Pero yo ya hice. El servicio es el resultado de estar a los pies de Jesús, no al contrario. Por servir yo no estoy más cerca de Dios. A Marta, el servicio la había distraído de escuchar la voz de su Señor, del que invitó a su casa, del que quería atender, del que quería hacerlo sentirlo mejor y darle lo mejor. Pero Jesús tenía algo más grande que darle. Quiero leer este versículo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor de su iglesia? En esta mañana usted y yo debemos escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Estar a sus pies. Iglesia, yo le invito, póngase de pie por un momento. Y vamos a orar conforme a la palabra.